vemos. O quizás son aquellos que solo ven desde el conocimiento de su verdad. Dicen dichos, refranes, adagios de su pasado, de lo que fue su cultura, de su descendencia. Así como tenemos algunos, como Stephen Hawking, ese británico que murió en el 2018, que dijo que la ciencia no deja mucho espacio ni para milagros ni para Dios. Para él los milagros, las cosas sobrenaturales no existen. Solo si la ciencia lo explica, de lo contrario no existe nada. Es algo místico para él o para los que le siguen. Es una leyenda o quizás un cuento. Otro fue José Saramago, un escritor portugués que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1998. Y él, alguna vez le preguntaron cómo los hombres pueden ser buenos sin Dios. Y él responde con otra pregunta: con Dios, ¿cómo los hombres pueden ser tan malos? Y como que es un comentario de ironía, quizás debido y muy seguramente porque se rodeó de personas que decían ser cristianas, o por lo menos conocedores, o que distinguen mejor, porque no conocen a un Dios. Y por la práctica de ellos, por ser malas personas, porque no practican su fe, hacía esta clase de comentarios. Y hay otro comentario de Karl Marx, un militante comunista, quien dejó legado a muchos que dicen ser marxistas, leninistas, y dijo lo siguiente: la religión es el opio del pueblo. Y ustedes saben, mis hermanos, que el opio es un alucinógeno. O sea que él trató de decir que la religión es un estupefaciente que no deja pensar, razonar, que son fanáticos. Y son frases polémicas que nosotros sabemos que son completamente falsas y carentes de un sustento. Quizás estos soldados romanos daban de lo que recibían agresividad, recibían maltrato, abusos, y por ello ellos también se aprovecharon del Señor Jesucristo y abusaron al echar a suerte sus ropas. También vamos a la segunda clase de personas, y son los que sentencian pensando que creen tener el conocimiento. Del versículo 7 y el versículo 12, 14 y 15. Esta clase de personas eran los sacerdotes, los religiosos, los alguaciles, que son o eran los guardias en ese momento del Sanedrín. Y también estaban los judíos, todos ellos conocedores de la Torá, los 5 primeros libros del Pentateuco, del Antiguo Testamento, la base de las leyes y las prácticas del judaísmo. A los 5 años de edad, los judíos, esos bebés, esos niños, debían saberse de memoria estos libros. Pero la mucha letra, sin vivirla, mata. En el versículo 6 y 7 notamos cuando los principales sacerdotes y los alguaciles dijeron: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomad de vosotros y crucificadle ustedes. Y los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir,
porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y si bien Moisés escribió la ley, el Pentateuco, en el Deuteronomio 17, del 1 al 7, para los que están tomando nota, solamente es anotar la cita, porque en ese capítulo 17 del Deuteronomio se establece el castigo de muerte para quienes promovieran la adoración de dioses falsos. Sin embargo, el concepto de blasfemia, al hacerse pasar por hijo de Dios que mereciera la muerte, no es directamente de Moisés, sino la acusación de sus representantes que hacen en contra de Jesús. Es una acusación de los judíos basada en su interpretación de esa ley. No era una declaración del propio Moisés en el Antiguo Testamento. Mis hermanos, no es esta misma interpretación que hoy le quieren dar a aquellos que tergiversan la palabra de Dios para hacer de ellos su propia autojustificación o su propia defensa de lo que ellos piensan que es. Y entre ellos tenemos a los adventistas del séptimo día, los mormones, los testigos de Jehová, hasta los mismos católicos, e incluso varias denominaciones cristianas que malinterpretan y se acogen a una doctrina moviendo las emociones de las personas. Y me acordaba de lo que cantábamos en la alabanza esta mañana, hace unos minutos, que hablaba de eso. Que yo canto no por emociones, sino por alabar al Señor. Pero hay denominaciones que hacen del Evangelio eso, adoctrinando lo que ellos utilizan para beneficio quizás personal. Y olvidan lo que el Señor, nuestro Dios, nos dijo. Y así como Pilato estaba escuchando la voz del Señor, es la voz de Él que hoy habla a cada uno de nosotros. Y en Mateo 5, versículos 17 al 20, yo se los comparto de la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece la ley o las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa o la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Qué fuerte, ¿verdad? Qué duro. Es tan duro que nos hace reflexionar en una pregunta que debemos hacernos esta mañana, tú y yo. ¿Qué dichos, qué refranes de allá afuera, de ese mundo, tenemos hoy en nuestro lenguaje que nos hacen partícipes de sentenciar nuestra fe? Vamos para la tercera clase de personas, y son los que sentencian aún teniendo el conocimiento. Y noten lo interesante que Pilato empezaba a sentir y a vivir. En los versículos 4 y 6, Pilato vuelve a decir 2 veces más, porque ya había dicho una, y los que estuvieron el domingo pasado lo debieron haber notado.
y es porque yo no hallo delito en él. 2 veces lo dijo. Y en el versículo 7, cuando escuchó decir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, al escuchar esto, ¿qué vivió y qué sintió Pilato? Y la respuesta está muy bien, mi hermano, en el versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, más temor de Dios, porque estaba sintiendo en su corazón algo como que le decía: oye, estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Estaba ante la presencia de Dios mismo. Estaba teniendo un encuentro cara a cara con el Señor. Estaba cumpliendo y se estaba cumpliendo lo que unos minutos antes había dicho el Señor en Juan 18, versículo 37, en la parte B. Yo se los comparto. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Ojo aquí, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato estaba oyendo al Señor Jesús y estaba recibiendo esa verdad. Por eso esta mañana quisiera hacer ese llamado. No sé si alguien nos visita por primera vez. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Su merced? Bienvenido. Por ahí está. Qué bonito poder escuchar la voz de Dios. Como ese Pilato que en su corazón sintió decir: oye, estoy a la puerta, te estoy llamando. Hoy el Señor te está llamando a esa persona que está por ahí. O quizás hay alguien que lleva mucho tiempo viviendo, que hizo una oración de fe y por costumbrismo vino o viene a la iglesia, pero hoy el Señor te está hablando y puedes volverte a Él en una forma sincera, porque estás escuchando la voz de Él. Si hay alguien, solamente cierra tus ojos e inclina tu rostro. Y si hay alguien que lo visite por primera vez y quiera ponerse sobre sus pies y decir: yo quiero, bienvenido. Es Dios quien te llama. Y es sencillo. Es una oración de fe. Es una oración que sale del corazón porque quizás estás cansado de tu vida, de lo que llevas viviendo apartado del Señor. O quizás porque ese enemigo está tocando tu corazón y estás a punto de desfallecer. Estás a punto de salir corriendo, de dejar las cosas de Dios a un lado, por X, Y o Z razón. Y puedas aquí decirle: Señor, hoy he escuchado el tocar de tu mano a las puertas de mi corazón. Yo quiero reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Yo estoy seguro, Señor, de tu sufrimiento por mí en la cruz, por mis pecados. Aunque quizás las Escrituras dicen que fueron hace muchísimos años, soy ese mismo pecador que hoy está aquí, delante tuyo. Y te digo: Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por derramar tu sangre bella, toda tu sangre, por limpiarme de mi pecado. Te doy gracias, Señor, porque con ello también me estás renovando nuevamente. Estás diciendo: oye, escucha mi voz. Yo te levanto. Yo te corrijo el camino y te enseño el camino por el que debes seguir, para que no te desvíes ni a izquierda ni a derecha.
oídos están atentos a tu voz. Gracias, Señor. Y su pueblo dice: amén. Si tú lo hiciste de verdad para el Señor, no vayas a esperar un milagro ahorita de que si llegaste cojo sales andando, porque es un proceso. Y el Señor te eligió y en ese proceso te va a ir perfeccionando. Del versículo 9 al 12 de nuestro texto, del capítulo 19, Pilato vuelve a preguntar: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, y aquí preste mucha atención, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y como que esta última frase lo paniqueó. Si sentía más miedo, esto lo puso derrumbado. Como que se hizo el piso un poquito de líquido. Y Pilato se estremeció, porque muy seguramente pensó: si estos que dicen tener el conocimiento tienen mayor pecado, ¿qué será de mí que me hace falta ese conocimiento? En su corazón, si ustedes lo notan, en el corazón de Pilato estaba el querer defenderlo. 3 veces dijo que no veía nada malo en ese hombre justo, pero él no sabía cómo hacerlo. Y desde ese entonces procuraba soltarle, pero más adelante volvió a acobardarse cuando fue confrontado por los que le sentenciaban. En el versículo 13 al 15 le decían esos sentenciadores: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Le dio miedo perder su posición, su estatus ante el pueblo. Y hoy en día, ¿acaso no hay dentro del mismo pueblo cristiano quienes por miedo a perder su posición social, o su trabajo, o el estatus económico, les cuesta defender su fe? Lo digo porque en la entidad que yo trabajo, se supone que es la Defensoría de los Derechos Humanos, y aunque lo digan abierto que hay libertad de culto, se nos prohíbe hablar de religión, se nos prohíbe hablar de Jesús. Y como que uno, por obediencia, se calla y no toma la decisión de lo que Dios nos está diciendo. Y así como los principales sacerdotes que se atrevieron a decir que solo tenían como rey al César y negociaron su fe, quizás nos vemos sumergidos en ello cuando callamos. Y saber que sería un buen comienzo para el pueblo cristiano con solo decir: soy cristiano, para no tener que enfrentarse en el juicio por callar y no proclamar que hay un rey que vive, que pronto viene, Jesucristo nuestro Señor. O quizás por otras razones que les hará quedarse del arrebatamiento de la iglesia, teniendo que enfrentarse aquí en la tierra y tengan que negar su fe, o sea, negar a Jesucristo y dejarse marcar. Y esto no lo digo yo, lo está diciendo el Señor en Apocalipsis 13, versículos 16 al 17. Yo se los comparto de la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente,
y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Aquí quiero detenerme un poco y quiero preguntarles, mis amados, ¿qué significa apologética? ¿Alguno tiene algo de conocimiento sobre la apologética? Ok. Viene de la palabra griega apología, que significa responder o refutar acusaciones para defender una posición o tema que se esté exponiendo. Y ustedes y yo, mis hermanos, a diario utilizamos la apología. Cuando defendemos nuestra posición o punto de vista de lo que pensamos o creemos. Por ejemplo, cuando se deshincha el mejor equipo de fútbol colombiano, Millonarios, existen personas que tienen otro concepto, pero uno expone que el mejor equipo es por esto y por esto, y se entra en una sana discusión. Ahí estamos utilizando la apologética. Pero es muy diferente el significado cuando nos referimos a la apologética cristiana. No es que vayamos a defender nuestro propio gusto o nuestro propio intelecto, sino que vamos a defender una fe que Dios nos ha dado, la cual es única y verdadera. Pero vamos a unificar ese concepto de apologética cristiana, y es la argumentación para dar una explicación, presentar defensa y evidencias de la veracidad y confiabilidad de la fe cristiana. Eso es apologética cristiana. Y aunque Pilato estaba recibiendo directamente de nuestro Señor Jesucristo ese conocimiento de la verdad, porque él estaba expresándole cara a cara, él estaba siendo ahí redarguido, pero no tenía cómo defender su fe. ¿Se imaginan a este hombre con la oportunidad que hoy en día tenemos de esa apologética cristiana? Aún así, hoy muchos de los cristianos no defendemos nuestra fe porque no sabemos cómo hacerlo. O nos intimidamos, o nos da pena, o sencillamente nos falta conocimiento. Y como cristianos debemos ser capaces de responder a la pregunta: ¿por qué tenemos fe en Cristo? Y la Biblia nos enseña cómo hacerlo. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 17, yo se los comparto, solamente apunten la cita, Primera de Pedro 3, 15 al 17, yo se los comparto de la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor: si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla contra ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Dice palabra del Señor en su propia voz que debemos estar siempre preparados. Pero como que la pregunta hoy, ahí sentados donde están, es: ¿y cómo lo hacemos? Teniendo comunión con el Señor y su palabra, teniendo comunión los unos con los otros, aprendiendo a través de la Escuela de Formación Integral, la EFI, que como esta congregación y de la Alianza tenemos, o el seminario, o tan solo con ese devocional diario que te has propuesto hacerlo, o en los grupos de vida, capacitándonos para presentar una defensa, es decir, una apología,
pero hacerlo con la actitud correcta. No para ganar una discusión, no para entrar en un plano de querer sobresalir, llenarme de orgullo por ello, sino hacerlo con esa humildad y ese respeto ante cualquier persona que nos pregunte de nuestra esperanza. Damos respuesta con la palabra de Dios, la Biblia, pero también contamos con otros recursos como la medicina, la historia, la arqueología, las matemáticas, todo lo que en la Biblia está, que son lo que va a corroborar los hechos bíblicos y nos ayudarán a defender nuestra fe cristiana. Pero mis hermanos, también debemos ser capaces de censurar las cosmovisiones antibíblicas que escuchamos allá afuera. ¿Y cómo lo hacemos? En 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 4 al 6, de una nueva traducción viviente, dice la palabra del Señor: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide a la gente que conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Esto último hace referencia a ese juicio donde vamos a estar con el Señor Jesucristo y vamos también a castigar esa desobediencia que algunos estuvieron viendo a William Vinasco Che y le dijeron: ya no hay tiempo a llorar. Somos todos, mis hermanos, los cristianos, ustedes y yo. No el que está parado, no el que está aquí en el altar, el que tiene un cargo, no el que está sirviendo al mujer. Todos los cristianos debemos usar nuestro intelecto. Todos debemos desafiar los argumentos seculares que se levantan contra el conocimiento de Dios. No vamos a discutir, no vamos a pelear con la gente, sino que contamos con recursos espirituales. Tenemos el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo y la instrucción de la palabra de Dios. Esas son 3 armas poderosas con que contamos para destruir esas fortalezas que hay en esas mentes inconversas. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque el Evangelio es poder de Dios para todo el que cree. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes lo creen? Creo que son muy poquitos. Una vez derribados estos argumentos, llevamos todo el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y les decía a mis hermanos que como cristianos debemos usar nuestro intelecto para la gloria de Dios. Y en Mateo 22:37, que es un versículo que todos conocemos: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Debemos usar nuestra mente, es nuestro intelecto, sin miedo de fomentar la verdad, en medio del politeísmo que aún hoy estamos viviendo. Muchos dioses. Si alguien que está a nuestro alrededor lanza un pensamiento que va en contra de la palabra de Dios, no debemos tener miedo a refutar ese pensamiento. No vamos a confiar en nuestras facultades, sino que vamos a someter esas facultades a Dios con el fin de glorificarle a Él. Cuando sale de ti palabra de Dios, es la voz de Dios, pero es la gloria de Él, no la tuya. Decía Pablo que para predicar no lo hacía en sus fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo que está en medio hoy de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo lo creo en el Señor. ¿Van conmigo? Hemos visto que la apologética es para los cristianos, pero también para los que no son cristianos.
La apologética cristiana responde a las preguntas de las personas que no son cristianas y aclara las confusiones acerca de la fe. Muy seguramente habrán personas que se burlen, pero esa es otra cosa. Nosotros estamos para responder a la gente que verdaderamente se acerque y quiere acercarse a Dios y aprender de su palabra. La apologética cristiana, junto con el evangelismo, dirige a las personas no cristianas a la fe en Cristo como punto de partida para ese evangelismo y predicar a otras personas. Pilato quería defender a Jesús, no sabía cómo hacerlo, pero estaba en su corazón. Pero levantó ese conocimiento, levantó esa decisión que le obligaron a tomar. Entonces llévense, ahí está. Pero era necesario, porque Dios así lo había dispuesto. Pero ¿qué hubiera pasado si él hubiera sido un cristiano, guerrero, que se hubiera levantado y hubiera defendido su fe? O aquellos que decían conocer, esos sacerdotes, si hubieran aplicado esa palabra, tanta letra, que los mató. ¿Por qué? Porque no lo vivieron. Porque se llenaron aún de argumentos de mentira, de falsedad, para crucificar al Señor. Y supuestamente no entraron allí al pretorio para no contaminarse y poder comer de la Pascua. Mis hermanos, cuando nosotros hacemos esa apologética cristiana, el Señor nos dice: firmes y adelante, seguidores de la fe, sin temor alguno, porque Jesús nos ve. Es Jesús quien te está mirando, que te está viendo. El Señor no me vio, entonces hoy me quedo callado. Hoy no refuto lo que muchos dicen. Pero ese refutar no es con agresividad. No es para pleitos, porque la palabra no es para contender, es para expresar la voz de Dios a través de la tuya. Cuando tú le dices: Señor, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, que salga palabra de tu boca, palabra de Dios, no de nosotros. Y el Señor nos ve y dice: ánimo, esfuércese. ¿Qué tal si cierras ahí tus ojos? No sé en qué clase de persona te ubicas hoy, ustedes que el Señor nos muestra en este pasaje. Pero lo que sí sé es que no es la primera. No somos esos soldados romanos. Porque tuviste la oportunidad de recibir al Señor y con tus propias palabras y de tu propia boca decir: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Cuando tú lo haces con un arrepentimiento genuino por lo que viviste en tu pasado, por lo que te está agobiando en tu vida, dice la palabra del Señor que Él es fiel y justo cuando nosotros confesamos nuestra maldad y nos limpia de todo mal. Y ahí abandonamos esa clase de personas. Señor, quizás estoy en esa clase de personas que decimos tener el conocimiento, pero me da pánico el defender la fe, el de decir: Señor Jesús, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Y en esto que se está aguantando entre mi compañero de trabajo, en la misma casa, por donde yo voy, Señor, que yo no sea que hable sino tú, mi Señor, porque tú les convencerás a través de tu Santo Espíritu. Te pido perdón, Señor, porque hoy, quizás al identificarme en esa clase de personas, estoy viendo que aún soy pecado. Y aún siendo así, tu amor es más grande. Y mientras escuchas esta canción, es la oportunidad
esta tarde, porque su amor es incondicional. Y su amor te levanta para que te pongas ahí sobre tus pies y digas: Señor, aunque yo tengo el conocimiento, Señor, de la verdad de tu palabra, hoy me pongo firme para defender mi fe, Señor.